Hay una hora que no debería existir. No sé cómo explicarlo de otra manera. Hay momentos en los que el tiempo parece comportarse de forma extraña. Momentos en los que el silencio pesa demasiado. Momentos en los que sabes, con una certeza que no puedes justificar racionalmente, que algo a tu alrededor ha cambiado. Y esa hora, la que no debería existir, es siempre la misma. Las 3:33 de la madrugada. Sé lo que estás pensando, que es una superstición, que son las 3:33 AM y nada más, un número en el reloj, una coincidencia sin significado. Yo también lo pensaba. Durante mucho tiempo lo pensé exactamente así, hasta que dejé de poder pensarlo. Lo que voy a contarte esta noche no son leyendas, no son historias inventadas para asustarte. Son relatos que me llegaron de maneras distintas. Algunos los viví, otros me los contaron personas que ya no quieren hablar de ellos, personas que cambiaron después de aquella hora, personas que miraron el reloj a las 3:33 y vieron algo que no debería estar ahí. En muchas tradiciones, las 3 AM se conoce como la hora del diablo, la inversión de las 3 PM, cuando, según la creencia cristiana, ocurrió la muerte de Cristo. Algunos la llaman la hora de las brujas, pero las 3:33 es algo diferente, es más específica. Y lo que más me inquieta no es el número en sí, sino el patrón. La gente que ha vivido estas experiencias no las buscó, no estaban haciendo rituales, no estaban invocando nada, simplemente se despertaron o miraron el reloj en el momento equivocado y a partir de ese instante, nada volvió a ser igual. Esta noche te voy a contar 3 de esas historias. La primera ocurrió en una casa aparentemente normal. La segunda, en un lugar donde el silencio era tan denso que se podía cortar. Y la tercera es la que más me cuesta contar, porque el narrador todavía no entiende del todo lo que le pasó. Todavía no sabe si terminó. Te pido una sola cosa, quédate hasta el final. No porque vaya a darte una explicación, no voy a dártela. Te pido que te quedes, porque hay algo en estas historias que no funciona bien si las escuchas a medias. Algo que necesita ser escuchado completo para que entiendas por qué, desde que las conozco, yo también reviso el reloj antes de dormirme. Y rezo para que no sean las 3:33. Historia 1. Lo que hay detrás de la puerta. No soy una persona supersticiosa. Eso es lo primero que quiero dejar claro, porque sé que cuando cuento esto, la gente asume automáticamente que soy el tipo de persona que cree en fantasmas o que se asusta con cualquier ruido en la noche. No soy así. Nunca lo fui. Soy alguien que busca explicaciones lógicas para todo. Alguien que ha dormido solo en casas viejas sin problema. Alguien que se ríe de las historias de miedo porque siempre encuentra el hueco. Siempre encuentra la inconsistencia que demuestra que todo tiene una causa racional. Por eso lo que pasó esa noche me resultó tan difícil de aceptar. Era un martes de noviembre. Hacía frío. Ese frío húmedo que se mete en los huesos y que hace que la cama parezca el único lugar decente del mundo. Me había acostado alrededor de las 11, después de trabajar hasta tarde frente al ordenador. Tenía esa clase de cansancio profundo que apaga el cerebro antes de que la cabeza toque la almohada. Sin sueños, sin nada, solo oscuridad. Me desperté de golpe, no gradualmente, no con esa transición suave entre el sueño y la vigilia. Fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Un instante estaba dormido y al siguiente estaba completamente despierto, con los ojos abiertos de par en par y el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Ese tipo de despertar brusco que siempre viene acompañado de la sensación de que algo lo provocó, aunque no sepas qué. Miré el techo durante unos segundos. La habitación estaba en silencio, solo el sonido del viento afuera, y muy lejos el ruido de algún coche pasando por la calle. Nada inusual. Alcancé el teléfono en la mesilla de noche para ver la hora. 3:33 AM. Lo miré un momento más de lo necesario. No sé por qué.
quizás porque hay algo visualmente llamativo en ese número, 3 seguidos. Después lo dejé en la mesilla, cerré los ojos y traté de volver a dormirme. Fue entonces cuando escuché el ruido. Venía del pasillo, un sonido suave, casi imperceptible, el crujido del suelo de madera, como si alguien estuviera caminando despacio, con cuidado, intentando no hacer ruido. 1, 2, 3 pasos, y luego silencio. Me quedé inmóvil, escuchando. Mi primer pensamiento fue el más racional. El edificio era viejo, la madera se dilata y se contrae con los cambios de temperatura. Ese tipo de ruidos son normales en construcciones antiguas. Me lo repetí varias veces mientras miraba la puerta cerrada de mi habitación. 4 pasos más, esta vez más claros. Alguien estaba en el pasillo. Vivía solo. Eso es algo que tengo que aclarar porque cambia todo lo que viene después. Vivía solo en ese apartamento desde hacía 2 años. No tenía pareja, no tenía mascotas, y la última vez que alguien más había estado allí dentro había sido 3 semanas antes, cuando vino un técnico a revisar la caldera. Así que no había ninguna explicación lógica para esos pasos, ninguna en absoluto. Me senté lentamente en la cama. El suelo crujió de nuevo, esta vez más cerca, justo al otro lado de la puerta. No respiré. Hubo un silencio tan largo y tan denso que empecé a convencerme de que lo había imaginado, que era el edificio, que era el viento, que el cansancio me había jugado una mala pasada. Estaba a punto de echarme de nuevo cuando vi cómo la manilla de la puerta bajó, despacio, de la manera en que baja cuando alguien al otro lado la está presionando con suavidad, intentando abrirla sin hacer ruido. Se me heló la sangre. La manilla bajó hasta el punto en que la puerta debería haberse abierto, pero no se abrió. Siguió en esa posición, presionada hacia abajo durante lo que me parecieron varios minutos, aunque probablemente fueron segundos, y yo no me moví. No pude moverme. Estaba sentado en la cama mirando esa manilla como si mi cuerpo hubiera olvidado para qué sirven los músculos. Luego la manilla volvió a subir, despacio, y el sonido de los pasos se alejó por el pasillo. Tardé mucho tiempo en moverme. Cuando por fin lo hice, encendí la luz de la habitación, luego la del pasillo, luego de cada habitación del apartamento. Revisé los armarios, revisé debajo de las camas, revisé la puerta de entrada, que seguía cerrada con llave y con el cerrojo echado, exactamente como la había dejado. Las ventanas, todas cerradas. No había nadie, no había nada. Pero lo que me perturbó de verdad no fue eso. Lo que me perturbó fue lo que encontré frente a la puerta de mi habitación, en el suelo del pasillo. Era marro. Solo unas marcas pequeñas, como si alguien hubiera estado de pie en ese punto durante un rato. El tipo de marro oscuro que se pega a los zapatos cuando has caminado por tierra mojada. Había llovido esa tarde. Yo había llegado a casa antes de que empezara a llover y no había vuelto a salir. Mi rastro de marro empezaba en la puerta de entrada y terminaba en la cocina. Estaba limpio, ordenado. El de alguien que llega a casa, se quita los zapatos en la entrada y sigue con su rutina. Las marcas frente a mi habitación no eran mías. No llamé a la policía. No sé por qué no lo hice. Supongo porque sabía que no podría explicarlo de una manera que hiciera sentido. La puerta de entrada seguía cerrada por dentro. No había señales de que nadie hubiera entrado. Todo lo que tenía era marro en el suelo y un recuerdo de una manilla moviéndose. Dormí con la luz encendida esa noche y las 2 noches siguientes. La semana después seguía sin haber encontrado ninguna explicación y había casi convencido de que había sido un episodio de sueño lúcido, una alucinación del umbral entre el sueño y la vigilia. Esa clase de experiencias son bien documentadas. Sé que existen. Me aferré a esa posibilidad con 2 manos, hasta la noche siguiente en que me desperté exactamente a las 3:33. Esta vez no hubo pasos. Esta vez hubo algo peor. Silencio. Un silencio tan completo y tan extraño que tardé varios segundos en darme cuenta de que no escuchaba nada. Ni el viento, ni la calle, ni el edificio. Nada. Como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Y en ese silencio absoluto escuché una respiración. No era la mía, era más lenta,
más profunda, y venía de algún punto de la habitación, no de detrás de la puerta, de dentro de la habitación. Encendí la luz. Claro que no había nadie, pero el frío que sentí entonces no era el frío de noviembre, era algo diferente, algo que venía de dentro. Me mudé de ese apartamento 2 meses después. No por lo que pasó, me dije a mí mismo. Era hora de cambiar de barrio, el alquiler había subido, tenía razones perfectamente racionales para irme. Pero la noche antes de entregar las llaves, cuando el apartamento ya estaba vacío y solo quedaban mis cosas en cajas, me quedé dormido en el suelo de lo que había sido mi habitación y me desperté a las 3:33. La habitación vacía tenía un olor que no había notado antes. Tierra húmeda, como la que dejan los zapatos cuando has caminado por un lugar donde ha llovido. La puerta de la habitación, que yo había dejado abierta, estaba cerrada y la manilla empezó a bajar. Historia 2. El turno de noche. Conseguí el trabajo en la clínica veterinaria porque necesitaba dinero y porque, en teoría, era el trabajo más tranquilo del mundo. Turno de noche. De las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Mi única responsabilidad era revisar a los animales hospitalizados cada 2 horas, asegurarme de que los sueros estuvieran bien, anotar cualquier cambio en sus estados y llamar al veterinario de guardia si había alguna emergencia. Por lo demás, tenía 8 horas para estudiar, leer o dormir en el pequeño cuarto que habían habilitado al fondo del pasillo para el personal nocturno. Era un edificio de una sola planta: recepción, sala de espera, 3 consultas, quirófano, laboratorio, almacén y la sala de hospitalización al final del pasillo. Un pasillo largo, mal iluminado a esas horas porque solo dejaban encendidas las luces de emergencia, de esas que proyectan una luz anaranjada y débil que hace que todo parezca más viejo de lo que es. La primera semana no pasó nada especial. Me acostumbré a los sonidos de los animales, a los quejidos ocasionales de algún perro operado, a los maullidos intermitentes de los gatos cuando se despertaban. Me acostumbré al silencio entre esos sonidos, a la manera en que la clínica respiraba de noche de forma diferente a como lo hacía de día. La segunda semana fue cuando empecé a notar cosas. Pequeñas cosas, al principio. La puerta del almacén que aparecía abierta aunque yo estaba seguro de haberla cerrado, el olor a antiséptico que algunos días era más fuerte de lo normal en el pasillo sin razón aparente, el hecho de que los animales, que normalmente se calmaban a medianoche, a veces se agitaban todos a la vez, sin que hubiera ningún estímulo visible que lo explicara. Una noche, haciendo la ronda de las 2 de la mañana, me fijé en que todos los animales de la sala de hospitalización estaban completamente quietos y mirando hacia el mismo punto, el rincón del fondo izquierdo de la sala. No había nada allí, solo la pared y una silla de plástico que usábamos para sentarnos cuando había que vigilar de cerca a algún paciente. No me quedé a averiguar qué estaban mirando. La noche que lo recuerdo con más detalle fue la del 15 de enero. Sé la fecha exacta porque la anoté en mi cuaderno esa misma noche, como si una parte de mí supiera que iba a necesitar recordarla. Era una noche tranquila, solo 4 animales hospitalizados, 2 perros en recuperación postoperatoria, un gato con una infección renal y un conejo que habían traído esa tarde con problemas digestivos. Hice la ronda de medianoche sin novedades. Me tomé un café, intenté leer, pero no pude concentrarme. Había algo en el ambiente esa noche, algo que no sabría describir con precisión. No era un ruido, no era un olor, era más bien una sensación de presión, como si el aire de la clínica fuera más denso de lo habitual. A la 1 me fui a echar un rato al cuarto del personal. No dormí, me quedé mirando el techo, escuchando. A las 2 hice la ronda. Todo normal. Los animales dormidos, los sueros funcionando, las constantes dentro de los parámetros esperados. Pero al salir de la sala de hospitalización y volver hacia el cuarto del personal, me detuve en mitad del pasillo. Había escuchado algo. Un sonido que no supe identificar de inmediato. No era un animal, no era el edificio. Era algo más parecido a una voz, pero muy baja, casi inaudible,
como si alguien estuviera murmurando en algún punto cercano. Me quedé quieto, sin respirar, intentando localizarlo. Venía del quirófano. El quirófano llevaba cerrado desde las 7 de la tarde. La última cirugía había sido la de uno de los perros hospitalizados, una extirpación de tumor rutinaria. Desde entonces nadie había entrado. Yo mismo había comprobado que la puerta estuviera cerrada durante mis rondas. Me acerqué despacio. El murmullo continuaba, intermitente, sin una cadencia clara. Puse la mano en la manilla y empujé la puerta. El quirófano estaba vacío y en silencio. Las luces de emergencia lo bañaban con esa luz anaranjada que hacía que la mesa de operaciones pareciera un altar. Todo en su sitio, los instrumentos guardados, las superficies limpias, la lámpara de operaciones apagada sobre la mesa. Y sin embargo, el frío. El quirófano siempre estaba más frío que el resto de la clínica, lo sabía, pero esa noche era diferente. Era un frío que se sentía en los pulmones cuando respirabas, como si el aire dentro de esa habitación fuera de otro sitio, distinto. Salí, cerré la puerta. Me dije a mí mismo que era la calefacción, que era el cansancio, que los sonidos nocturnos en edificios vacíos siempre suenan distintos de lo que son. Volví al cuarto del personal y miré el teléfono. 3:33 AM. Y en ese momento, todos los animales de la sala de hospitalización empezaron a hacer ruido a la vez, los perros ladrando, el gato maullando, el conejo golpeando contra el suelo de su jaula, un coro descontrolado que no tenía ningún sentido, porque hacía 2 minutos estaban dormidos. Corrí hacia la sala, empujé la puerta y encendí las luces principales. Los animales estaban agitados, moviéndose en sus jaulas, todos mirando hacia el mismo rincón de siempre. Pero esta vez había algo diferente. La silla de plástico que normalmente estaba en ese rincón había sido movida. Estaba en el centro de la sala, frente a las jaulas, orientada hacia ellas, como si alguien hubiera estado sentado allí mirando a los animales. No había nadie en esa silla, eso es evidente. Pero hay algo en ver un objeto en un lugar donde no debería estar, en mitad de la noche, en un edificio donde se supone que está solo, que afecta a algo muy primario en el cerebro, algo que no tiene que ver con la razón. Los animales empezaron a calmarse poco a poco. Primero el conejo, luego el gato, finalmente los perros. En unos minutos volvieron a estar en silencio. Todos, excepto el gato que siguió mirando la silla durante mucho más tiempo que los demás. Devolví la silla a su sitio, revisé las jaulas, anoté los incidentes en el cuaderno, de manera objetiva, sin interpretaciones: temperatura, hora, movimiento de mobiliario no explicado. A las 6 llegó el relevo y me fui a casa. Trabajé en esa clínica por 4 meses más. Los fenómenos se repitieron varias veces, siempre entre las 3 y las 4 de la mañana, siempre en forma de pequeñas anomalías que por separado podían tener explicación, pero que juntas formaban un patrón que no quería admitir. La última noche que trabajé allí, algo ocurrió que no he contado nunca hasta ahora. Eran las 3:33. Estaba en el cuarto del personal, despierto, porque ya había aprendido a estar despierto a esa hora. Escuché los pasos en el pasillo, los mismos de siempre, ese ritmo lento y regular que siempre se detenía justo frente a la puerta del cuarto del personal. Esperé. Esta vez, por alguna razón que todavía no entiendo, abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. La luz anaranjada de emergencia lo iluminaba de la manera habitual. No había nadie. Pero en el suelo del pasillo, frente a la puerta, había una serie de marcas. No eran huellas de zapatos, eran algo diferente, más pequeño, más numeroso, como si algo que se moviera en 4 patas estuviera de pie en ese punto durante un buen rato. El tipo de marcas que deja un animal. Miré hacia el fondo del pasillo, hacia la sala de hospitalización. Todos los animales estaban dormidos y en silencio. Lo comprobé. Los 2 perros, el gato, el pequeño Yorkshire Terrier que habían ingresado ese día. Todos dormidos. Pero las jaulas estaban cerradas desde adentro. Eso es imposible, lo sé. Los sistemas de cierre de esas jaulas no pueden accionarse desde el interior.
pero las revisé una por una y estaban cerradas de esa manera, como si alguien hubiera cerrado el mecanismo desde adentro antes de quedarse dentro. Al día siguiente renuncié. Dije que había encontrado otro trabajo, que era una oportunidad que no podía dejar pasar, todas las excusas habituales. No volví a pisar ese edificio. Pero a veces, cuando son las 3:33 de la madrugada, escucho ese ritmo, esos pasos lentos y regulares que se detienen justo donde estoy. Y me pregunto qué habría visto si hubiera mirado al fondo del pasillo un segundo más. Historia 3. El espejo de las 3:33. Hay recuerdos que se quedan pegados en el cerebro como astillas. No los más importantes, no necesariamente los más impactantes. A veces son los más pequeños, los más aparentemente insignificantes, los que se instalan en algún rincón y no se van por mucho que intentes deshacerte de ellos. Este es uno de esos recuerdos, y lo que más me inquieta de él es que sigue creciendo. Empezó con un sueño, o lo que yo creí que era un sueño. Tenía esa cualidad hiperrealista que a veces tienen los sueños, esa textura demasiado nítida que hace que cuando te despiertas tardes varios segundos en entender dónde estás. Estaba en mi habitación, pero no era exactamente mi habitación. Los muebles estaban en el mismo sitio, la ropa seguía colgada donde siempre, pero había algo en la atmósfera, algo en la manera en que la luz de la luna entraba por la ventana, que no era del todo correcto. Como un cuadro que reconoces, pero al que le han cambiado un detalle sin que puedas identificar cuál. En el sueño, me levantaba de la cama y caminaba hacia el espejo del armario. Era un espejo grande, de cuerpo entero, el que había en mi habitación real. Me miraba en él, y el reflejo tardaba medio segundo en seguirme. Solo medio segundo, solo un instante de desfase, tan pequeño que podías convencerte de que no había pasado. Pero yo lo veía. En el sueño, lo veía con claridad. Mi reflejo me seguía con un retraso minúsculo, como si estuviera copiando mis movimientos en lugar de reflejarlos. Me desperté de ese sueño exactamente a las 3:33 am. Lo comprobé, y la primera reacción que tuve, antes de que la razón se impusiera, fue no mirar el espejo. Me quedé tumbado mirando el techo durante mucho tiempo antes de permitirme girarlo hacia la pared. Sí, lo giré hacia la pared. Antes de poder pensarlo demasiado, me levanté, giré el espejo y volví a la cama. A la mañana siguiente, cuando la luz del día lo hacía todo más razonable, lo puse de nuevo en su sitio y me dije que había sido una reacción absurda a un sueño desagradable. Pero la noche siguiente ocurrió exactamente lo mismo. El mismo sueño, la misma habitación ligeramente incorrecta, el espejo, el reflejo que tardaba y el despertar exacto a las 3:33. La tercera noche decidí observar el sueño en lugar de huir de él. Me dije que era una experiencia de sueño recurrente, algo que los psicólogos estudian, algo que tiene una explicación. En el sueño, en lugar de apartarme del espejo, me acerqué más. Puse la mano en la superficie del cristal. Estaba caliente. No fría como el vidrio, sino caliente. La temperatura de algo que ha estado cerca de una fuente de calor durante mucho tiempo. Y mi reflejo me miraba, con esa fracción de segundo de retraso, con una expresión que no era exactamente la mía. No sabría describir bien esa diferencia. Era mi cara, era mi expresión, pero había algo en los ojos que no era exactamente lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Una especie de calma que yo no tenía. O quizás algo más cercano a la curiosidad, como si me estuviera estudiando. Me desperté a las 3:33. No giré el espejo esa noche. Lo que pasó a partir de entonces fue gradual, y eso es lo que lo hace tan difícil de explicar. No hubo un momento único y dramático al que señalar y decir aquí fue. Fue una acumulación de cosas pequeñas, una serie de detalles que por separado podían descartarse, pero que juntos formaban algo a lo que no quería ponerle nombre. Empecé a notar que mi reflejo en cualquier espejo, no solo en el de la habitación, tardaba un instante en seguirme.
En el espejo del baño mientras me cepillaba los dientes, en los cristales de los escaparates cuando pasaba por la calle, en la pantalla oscura del teléfono cuando lo cogía sin desbloquearlo. Ese medio segundo de desfase, siempre. Me convencí de que era una cuestión perceptiva, que el cerebro, cuando espera cierto patrón, empieza a verlo en todas partes, que era un efecto secundario del sueño recurrente, que mi mente había quedado condicionada para buscar ese desfase y por lo tanto lo encontraba aunque no estuviera ahí. Pero luego pasó algo que no pude explicar de esa manera. Fue una tarde, con luz de día, sin ninguna de las condiciones ambientales que podrían favorecer una alucinación. Estaba en el baño, lavándome las manos. Me miré en el espejo. Mi reflejo estaba ahí, normal, siguiéndome. Bajé la vista para cerrar el grifo. Volví a mirar al espejo. Mi reflejo tenía los ojos cerrados. Los míos estaban abiertos. Yo estaba mirando al espejo con los ojos abiertos y mi reflejo los tenía cerrados. Duró menos de un segundo. Parpadeé y cuando volví a mirar, el reflejo era normal. Los ojos abiertos, siguiéndome, como siempre. Salí del baño y no entré en él durante el resto del día. Los sueños continuaron. Cada noche, exactamente a las 3:33, me despertaba después de haber estado en esa habitación incorrecta frente a ese espejo, y cada noche, en el sueño, mi reflejo hacía algo ligeramente diferente a lo que yo hacía. No siempre con retraso, a veces era lo contrario, se movía antes que yo, como si estuviera anticipando mis acciones. En el sueño de la tercera semana, me acerqué tanto al espejo que mi aliento empañó el cristal. Y en ese vaho, algo estaba escrito. Letras dibujadas desde el otro lado, desde dentro del espejo, en el vaho. No pude leerlas antes de despertarme. La siguiente noche, en el sueño, volví a acercarme, volví a empañar el cristal. Y esta vez pude leer lo que había escrito. Mi nombre. Solo mi nombre, escrito en el vaho del espejo desde el otro lado, con una letra que no era la mía. Me desperté a las 3:33 sudando, encendí todas las luces y cometí el error de ir al baño. El espejo del baño tenía vaho en la parte inferior, aunque no había nadie que se hubiera duchado, aunque la ventana estaba cerrada y la temperatura en el baño era normal. Un vaho fino, localizado en esa zona del espejo, como si alguien hubiera soplado sobre el cristal desde muy cerca. No había nada escrito en él, solo el vaho, pero era suficiente. Empecé a cubrir los espejos, primero el del baño, luego el del armario, luego cualquier superficie que pudiera reflejar. Guardé el teléfono en un cajón por las noches para no ver mi reflejo en la pantalla si me despertaba. Retiré el espejo decorativo del pasillo, cubrí con papel el pequeño espejo del coche. Los sueños no pararon, pero cambiaron. En los nuevos sueños no había espejo, solo la habitación incorrecta, y en ella, de pie en el rincón más alejado de la cama, había alguien. No podía verle la cara porque estaba de espaldas, o porque la luz no llegaba bien hasta allí, o porque había algo en ese sueño que no me permitía enfocar en esa figura. Pero sabía, con esa certeza extraña que existe en los sueños, que era yo, que era mi reflejo, de alguna manera libre del espejo, de pie en mi habitación, y que me estaba observando dormir. Una noche en el sueño, la figura se giró. Me desperté antes de poder verle la cara. Las 3:33 en el reloj, el corazón golpeando tan fuerte que podía oírlo, y una sensación, una certeza irracional y completamente real, de que no estaba solo en la habitación. No encendí la luz. Me quedé inmóvil, mirando el techo, sin moverme, durante mucho tiempo, escuchando. Y lo que escuché, o lo que creo haber escuchado, fue una respiración, muy suave, muy regular, viniendo del rincón más alejado de la cama, el mismo rincón donde en el sueño estaba de pie la figura. No miré, no pude, no sé si fue cobardía o instinto de supervivencia, pero algo en mí decidió que no iba a mirar ese rincón. Me quedé mirando el techo hasta que la respiración, si es que era una respiración, o mi imaginación al borde de la ruptura, se fue apagando poco a poco. El sol salió. La habitación era normal. El rincón estaba vacío. Eso fue hace 3 semanas. Los sueños han parado. Los espejos siguen cubiertos.
no porque crea que eso sirva de algo, sino porque no he encontrado la manera de descubrirlos sin que se me hiele el estómago. El reflejo de los escaparates sigue siendo normal, el teléfono también, pero hay algo que no mencioné antes, algo que no supe procesar hasta hace unos días. La mañana después de la última noche, la noche de la respiración en el rincón, me levanté y fui al baño. El espejo estaba cubierto con una sábana, como siempre, pero la sábana tenía algo en la parte inferior, una mancha de vaho, pequeña, como si alguien hubiera soplado sobre la sábana desde el lado del espejo. Y en la sábana, sobre el vaho, había algo trazado con un dedo. 4 palabras. Todavía las veo cuando cierro los ojos. Todavía me pregunto qué significa que alguien, o algo, las haya escrito en mi sábana desde el otro lado del espejo mientras yo dormía. Todavía me pregunto si siguen siendo ciertas. Las 4 palabras eran: yo también te veo. Esa noche no miré el reloj. Tenía miedo de que fueran las 3:33. Tenía más miedo de que no lo fueran. Son las historias que no deberían contarse en voz alta. No porque sean falsas, sino por todo lo contrario. Si esta noche te despiertas a las 3:33, quédate quieto. No mires los espejos. No escuches demasiado el silencio. Y sobre todo, no te preguntes si hay algo en el rincón más oscuro de tu habitación. Porque algunas preguntas, una vez que las haces, ya no puedes dejar de hacerlas. Que descanses bien, si puedes.